buenos días, bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este su espacio Periodismo y Sociedad. Tengan con el apoyo, con la ayuda, la protección de Dios, un feliz inicio de semana, una semana distinta a las demás 52 semanas del año. Esta es la semana mayor, es la Semana Santa, es la semana donde se evidencia la vida final, que para muchos no, pero la crucifixión, la pasión de Cristo. Esta semana es la Semana Santa. De eso vamos a hablar más tarde. Esperamos que ustedes estén en sintonía durante todo el programa, porque por ser de Semana Santa le tenemos hoy un programa muy especial. El doctor Alfredo Polanco hablará de la importancia de la pendencia, la atención a la preservación de la vida hoy. Y tenemos también otros temas de interés. Estamos desde Santo Domingo por el canal 19 de Cinevisión y estamos también retransmitidos por una red de plataformas. Está Facebook Live, Andrés Matos, Periodismo y Sociedad TV. Estamos en cinevisión.do, en más de 800 cables en todo el país, y estamos también en la parte que tiene que ver con Dominica Network para las ciudades del este de Estados Unidos, que nos reportan siempre su atención. Hoy es un día especial, repito, inicio de Semana Santa, y vamos a compartirlo con ustedes. Ya tenemos en línea al doctor Alfredo Polanco, que nos va a hablar de la parte que tiene que ver con la preservación. De eso hablaremos mucho. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Licho, y buenos días a todo nuestro público, que como cada día, y en especialmente los lunes, pues traemos informaciones de mucho interés sobre lo que es la preservación de la salud, ya que lo más importante para nosotros es preservar, prevenir lo que son las enfermedades. Y en el día de hoy tenemos un tema con respecto a la Semana Mayor, la Semana Santa, ya que muchas personas en todo el mundo se desplazan de un lugar a otro, y por ello vamos a conversar sobre lo que son los accidentes de tránsito. Pues bien, tomando en cuenta que República Dominicana es uno de los países donde más muertes ocurren por accidentes de tránsito, ya que, por ejemplo, las últimas estadísticas, como ustedes, pues todo el mundo pudo ver a mediados del año pasado, 64.6 por cada 100.000 habitantes. Esa es la cantidad de muertes en República Dominicana. O sea, solamente comparada con algunos países de África, o sea, donde la mortalidad por accidente de tránsito Perdón, doctor. es bastante alta. Sí. ¿El 64% de la población o el 64% de las personas que fallecen en accidentes de tránsito mueren? No, 74.6 por cada 100.000 habitantes. Esa fue la cantidad de personas fallecidas en las estadísticas que dio la Organización Mundial de la Salud en el año 2022, el año pasado, a mediados del año pasado, que fueron las últimas estadísticas y fueron ya del 2021. 64.6 por cada 100.000 habitantes en República Dominicana. O sea que es una cantidad, un porcentaje bastante alto. ¿Qué es un accidente de tránsito? Es un evento que ocurre en la vía pública de manera inesperada, en la cual hay involucrado por lo menos un vehículo de motor. O sea, eso es un accidente. Para que se produzca un accidente de tránsito, tienen que haber varios factores involucrados. El principal factor que hay involucrado es el factor humano. Este representa aproximadamente el 70% de los casos de accidente de tránsito, el factor humano. Un 15% es el factor y las condiciones del vehículo, que vamos a hablar un poquito sobre cada uno, y el otro son las condiciones climáticas, ambientales o de la vía pública. Con respecto
a lo que es el accidente de tránsito, tenemos que tomar en cuenta, cada día o cada 23 segundos muere una persona producto de un accidente de tránsito. De manera que, según las últimas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, para el año 2022 fallecieron 1.350.000 personas producto de accidentes de tránsito. Óyeme, representa esto la primera causa de muerte en pacientes o en personas desde los 5 a los 29 años de edad. O sea, son estadísticas bastante alarmantes. Primera causa de muerte para la población general son las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, cuando nos colocamos en pacientes de 5 años hasta los 29 años, la causa número 1 de muerte son los accidentes de tránsito. Entonces, por eso es que la Organización Mundial de la Salud ha creado estrategias en más de 75 países, de los cuales está incluida la República Dominicana, para tratar de disminuir por lo menos en un 50% la mortalidad por accidente de tránsito para el 2030. O sea que es un proyecto bastante ambicioso para poco tiempo y básicamente consiste en llevar conciencia a la población, ya que nosotros sabemos, ya se sabe y ya lo hemos dicho, que el 70% es el factor humano. Ok, ¿en qué consiste ese factor humano? Es en la distracción. Un distractor es aquella situación, aquella condición que conlleva a que la persona que vaya al volante no esté completamente concentrado en lo que debe de estar. Y aquí tenemos el celular. Es el principal distractor que existe en una persona. No importa que usted lleve el handfree o manos libres, como quiera, utilizar el teléfono celular es un distractor, aunque claro está, si usted lleva el celular en las manos, pues se multiplica la posibilidad de que haya un accidente de tránsito. O sea que los distractores tenemos que tratar de evitarlo. Cuando a usted le haga una llamada telefónica y usted vaya conduciendo, que usted vaya para el Cibao, para el sur, para el este, pues usted puede detenerse, esa persona puede esperar a que usted se estacione de manera tranquila y usted pueda contestar el teléfono, hacer su llamada, o si usted va acompañado, pues ni modo, pues el acompañante puede tomar el teléfono. ¿Y qué pasa? Si no es nada de emergencia, usted no es médico, usted puede esperar a llegar a un lugar y no estar como muchas personas que se pasan horas hablando por teléfono en una carretera larga. O sea que los distractores son bastante importantes. El factor alcohol. Siempre hemos visto desde pequeño todos que si bebe, no maneje. Igualmente, si está manejando, pues no tome. Inclusive, llevar una botella de alcohol en la parte delantera, o sea, eso está penado. Si usted va a conducir, el alcohol debe de llevarlo en el baúl del vehículo, pues no puede mezclarse el alcohol con el timón. Ese es un factor bastante importante. El exceso de velocidad, Licho. Esto es importante nosotros conversar sobre lo que es la velocidad. En nuestro país tenemos un problema y es que las vías públicas están poco señalizadas con lo que es la velocidad. Por ejemplo, en el día de ayer yo vine desde Cotuí y en todo el trayecto desde Maimón, perdón, desde la Piedra Blanca, autopista Duarte, hasta la capital, en el peaje fue que vi un solo letrero que hablaba de la velocidad. Entonces es bastante importante que los límites de velocidad están establecidos. Pero si no tenemos una señal que diga velocidad máxima 90 kilómetros por hora, por ejemplo, pues ¿de qué le vale? A usted lo pueden detener las personas con los radares y usted puede alegar que no ha visto porque cada ciertos kilómetros debe de ponerse un aviso de lo que es el exceso de velocidad. Pues de lo contrario, muchas personas pueden alegar ignorancia. Es igual que la manera de cuáles son los vehículos que deben de conducir
a la derecha. Por ejemplo, en nuestro país usted va a ver la autopista Duarte, que es la autopista donde usted va a ver una gran cantidad de camiones con productos agrícolas que están conduciendo a la izquierda, no sabiendo que ese carril de la derecha es el que va para los vehículos pesados, para los vehículos de carga, para los vehículos que llevan una velocidad más lenta. E incluso usted ve con frecuencia dos camiones cargados de plátano, de guineo, de diferentes rubros, que van a la misma velocidad, por ejemplo, a 60 kilómetros por hora. Sin embargo, ahí van haciendo un tapón. Eso se llama no tener conocimiento, porque las leyes nosotros las tenemos. Ahora, ¿qué ocurre? Que las leyes no las aplicamos, y como no aplicamos las leyes, por eso en nuestro país posiblemente sea el número uno en muertes por accidentes de tránsito. O sea, todos estos van relacionados con lo que es el factor humano, que es bastante importante y representa el 70%. Otro factor muy importante es el factor del vehículo. Por ejemplo, usted debe de saber las condiciones de su vehículo antes de usted desplazarse por una vía pública. Los neumáticos deben de estar adecuadamente llenados. Usted tiene que revisar y cómo están los frenos. Por ejemplo, frente a mí, en el día de ayer, pues cuando venía del interior, frente a mí, un vehículo, un carro, chocó a una jipeta de manera que uno dice, pero ¿y cómo fue? ¿Qué distracción tenía esa persona que chocó a ese otro vehículo a una velocidad de quizás 40 kilómetros por hora? O sea, lento. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos donde debemos estar. Con respecto a la vía, también es importantísimo las condiciones de la vía, si hay curvas, si las condiciones de la vía son inadecuadas. Entonces, todo eso, pero todo eso depende mucho del conductor, porque usted sabe que si va en una vía con muchas curvas, usted no puede exceder a la velocidad. Entonces, si se cumplieran las normas de tránsito, evitaríamos muchas muertes, por ejemplo, por accidentes de tránsito. Por ejemplo, la velocidad es un factor bastante importante. Cuando usted impacta a un paciente a 50 kilómetros por hora, ese paciente, por ejemplo, esa persona que recibe un impacto a 65 kilómetros por hora, tiene 4.5 veces más posibilidades de morir. O sea, el que es impactado a una velocidad de 65 kilómetros por hora que a una velocidad de 50 kilómetros por hora. O sea, es bastante importante nosotros tomar en cuenta Repítame esa lo que información, es la doctor. velocidad. Repítanos. Que cuando una persona, en vez de ser impactada a 50 kilómetros por hora, es impactada a 65 kilómetros por hora, según la Organización Mundial de la Salud, esa persona que fue impactada a 65 kilómetros por hora tiene 4.5 veces más posibilidades de morir que el que fue impactado a 50 kilómetros por hora. O sea, la velocidad es un factor bastante importante en la muerte por accidente de tránsito. Nosotros hablamos de muerte por accidente de tránsito, pero bien, hay lesiones que se producen por accidente de tránsito que muchas veces uno dice, nosotros como médicos, por ejemplo, cuando vamos al hospital traumatológico Neres Loral, Darío Contreras, pues en el NEI que nosotros laboramos, cómo vemos que producto de la imprudencia muchas personas pierden la vida. Por ejemplo, la semana pasada vimos a una joven de 23 años que mientras se desmontaba de su vehículo fue impactada por una patana. Una patana se la llevó. Esa paciente duró apenas 72 horas viva por una imprudencia. ¿Por qué? Porque cuando ando en vehículo pesado, creo que soy el Dios, creo que soy el rey de la selva. Entonces, en nuestro país hay pocos controles con esos vehículos pesados. Con respecto a los motoristas, por ejemplo, tenemos un problema en nuestro país. Más del 85% de las muertes que ocurrieron en el 2021
fueron motoristas, o sea, personas jóvenes entre los 15 a los 35 años. Mientras más joven, menos conocimiento usted tiene de las leyes. Ahora, tenemos que hacer que las leyes se cumplan. Cada infracción que cometa un motorista o un conductor, no importa cuál que sea, debe de ser penado, penalizado. ¿Por qué? Porque si siempre estamos perdonando y no estamos penalizando las situaciones que se están presentando, pues la persona no va a tener ningún tipo de cuidado, no va a tener temor. Entonces, mira, por ejemplo, en el año de la pandemia, ¿cuántos pacientes fallecieron? Por ejemplo, no había prácticamente tránsito porque estaba el país cerrado. Sin embargo, fallecieron en el acto 1.732 personas por accidentes de tránsito. Eso es las muertes in situ. O sea, el paciente que muere inmediatamente en el evento de tránsito, en la calle. Ahora, ¿qué ocurre? Que un 50% más de los pacientes, o sea, que llegaron a 3.000 y pico, fallecieron ¿dónde? En los centros de salud o mientras eran trasladados. O sea, ese es el verdadero problema, porque muchas personas sobreviven a ese accidente de tránsito, pero quedan luego con lesiones permanentes, por ejemplo, parapléjico, cuadripléjico o un trauma craneoencefálico, que ya un paciente que va a tener lesiones neurológicas irreversibles. Muchos de esos pacientes fallecen a los 4, a los 6 meses y se pone como que la causa primaria de muerte fue una infección por úlceras, por decúbito. Sin embargo, lo que trajo como consecuencia que ese paciente presentara esas lesiones, esa infección de úlcera, fue el accidente de tránsito. Entonces, por eso yo digo y pienso que la cantidad de pacientes que mueren por accidente de tránsito son mucho más que las estadísticas señalan, precisamente por eso, porque en el certificado de defunción, en ese paciente que murió 6 meses después, van a poner la neumonía, la infección porque tenía una sonda, etcétera, etcétera. O sea, son situaciones que nosotros tenemos que analizar, y si nosotros queremos ser un mejor país, como dice Licho cuando va a introducir su programa, tenemos que cumplir las normas de tránsito. Ahora, ¿qué ocurre? Que si nuestras autoridades no nos obligan, no nos penalizan cuando nosotros no cumplimos las leyes, pues lamentablemente no la vamos a cumplir. El día miércoles se inicia ya por el Intran, la DGCET, ese operativo tan importante de preservar la vida en esta Semana Santa. Entonces, ahí posiblemente haya menos muertes por accidentes de tránsito, porque se está fiscalizando de manera estricta. Ahora, ¿qué me gustaría? ¿Qué nos gustaría a nosotros? Que esa fiscalización sea permanente, que siempre Correcto. una persona que viole las leyes de tránsito sea fiscalizada, sea amonestada, y de esa manera nosotros para el 2030, como dice la Organización Mundial de la Salud, vamos a tener una reducción de un 50% de las muertes por accidentes de tránsito. Algunas cosas, doctor. Esta semana es una semana especial. Yo decía al principio, al inicio del programa, porque es la Semana Santa y gran parte de la ciudadanía la toma, ya no como antes, para reflexionar en su casa, ver la pasión de Cristo, ir a la iglesia, sino que la toma como para de descanso, pero se va a un río, se va a un campo, se va a compartir con los demás familiares en sus pueblos de orígenes, pero, pero resulta que se va en familia, se va Claro. en compañía de otros miembros. Entonces, en esta semana y las semanas festivas, como por ejemplo es la Navidad, los accidentes, por todas esas peculiaridades que usted ha descrito, pues son más catastróficos los accidentes, porque no es lo mismo un accidente donde vaya un conductor, siempre será lamentable, pero donde vaya una familia con 4 o 5 miembros, a cuando vaya un conductor solo o acompañado de otra persona. Entonces, esa precaución de la velocidad
y del carril por donde debemos circular. Eso es, entre otras cosas que queremos profundizar más con usted, tiene que ser como una observación, una observancia de todo el que va en el vehículo, porque todos los que van en un vehículo pueden ser víctimas de eso que usted dijo, de los resultados catastróficos de un accidente de tránsito. En nuestro país, doctor, y aquí voy con la pregunta, yo creo que tenemos que acelerar, tenemos que ampliar lo que es la precaución de los accidentes, y usted lo ha dicho claro, la señalización es un elemento vital. O sea, yo voy por una autopista, pero yo no tengo una señal que me dice que tengo que ir a 80 kilómetros por hora. Y peor aún, y esto ocurrió hace 20, 25 años, que yo no sé por qué ocurrió, las patrullas de carreteras con los radares. Usted ve uno cada 100 kilómetros, cada 50 kilómetros, que es un elemento persuasivo para que usted no vaya a una velocidad excesiva y también alguien que lo controle, pero de nada usted sirve teniendo una unidad de patrulla que diga, mire, usted viene con una velocidad por encima. Sí, pero el chofer no sabe cuál es el límite de velocidad que hay ahí. Entonces se presenta ese dilema legal, ese dilema de justificación, y no es realmente lo que acostumbramos en República Dominicana. Yo he notado que hay una iniciativa para ampliar las señales de tránsito y se están colocando, pero es necesario tupir, así es la palabra, tupir las autopistas de señales de tránsito para que la gente tenga una información cabal de eso. Yo creo que por ahí tiene que ver, a mí me parece que el organismo que tiene que ver con el control de la circulación, básicamente en las carreteras y en la ciudad, tiene que llevar una mayor formación. Por ejemplo, usted dijo los vehículos que van a la derecha y a la izquierda. Aquí cualquier furgón, cualquier patana, va a la izquierda y va a una velocidad excesiva o va por el centro de la pista cuando eso es ilegal en cualquier parte del mundo, porque los vehículos pesados, no importa si lleven plátano, si lleven bloc o lleven varilla o lo que lleven, tienen que ir a la derecha y eso tiene que ser vigilado por las autoridades de carretera. No se puede parar un vehículo, por eso deben estar los descansos, las salidas que hay en las autopistas para descanso, para que nadie obstruya el carril de la derecha, porque eso es para los vehículos pesados. Me parece que eso es parte de lo que hay que educar a los conductores y a los pasajeros y también a las autoridades en muchos casos. Perfecto, Licho, wow. Le diste un complemento bastante importante a lo que habíamos conversado. Otra cosa bastante importante, y vamos a llamar la atención, los triángulos. Es importante que usted tenga esa señalización, porque de repente se le pinchó un neumático en la vía pública, en la autopista Duarte o el Coral, y usted no tiene un triángulo o un chaleco reflector. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Sobre todo si es de noche y está en una curva. Bueno, pues puede ser impactado por otro vehículo de motor. Entonces es bastante importante nosotros estar protegidos, tener todas las medidas que dice, porque por eso es importantísimo, ahora lo recuerdo, sobre lo que es la revista. Y eso no, pero yo recuerdo cuando estaba pequeño que el vehículo tenía que tener un cintillo que dijera la revista, que es la inspección donde dice que su vehículo está correcto, que tiene un extintor, que tiene sus triángulos, que tiene, o sea, que tiene de todo. ¿Por qué? Porque si usted se queda en la vía pública, imagínese usted que yo veo que ponen a veces matas, ponen árboles, ponen una funda de basura. Entonces, por Dios, esto, o sea, no va a impedir que un conductor que venga a una velocidad de 90 kilómetros por hora vea desde lejos una funda de basura, una bolsa de basura o qué es lo que van poniendo. O sea, tenemos, señores, que tener nuestros triángulos, nuestros reflectores para llamar la atención cuando tenemos un accidente de tránsito. Del mismo modo, miren, tenemos actualmente el 911, tenemos los policías del Ministerio de Obras Públicas que siempre están prestos a
a resolver cualquier problema de que usted tenga de un vehículo que se le quede en la vía pública. Señores, si usted visualiza un accidente de tránsito, lo primero que debe de hacer, y eso sí es bastante importante que no se nos quede, es llamar al sistema de emergencia 911. ¿Por qué? Porque muchas veces usted auxiliando a la persona, usted puede ser incluso embestido por otro vehículo. Entonces, tiene que llamar al sistema de emergencia 911 y después usted saber, o sea, antes de usted auxiliar a alguien, lo primero que usted debe de poner es buscar la manera de que usted no sea embestido. ¿Cómo? Poniendo sus triángulos, poniendo sus reflectores para ya dar un aviso a aquellos vehículos que vienen de que algo anda mal por ahí. Y así usted está ayudando más que usted tratando de rescatar a un lesionado, porque muchas veces tratando nosotros sin la mínima experiencia de hacer el rescate de un lesionado, podemos convertir esa lesión en más grave. Por ejemplo, cuando un paciente tiene un trauma cervical y usted lo mueve, usted puede terminar de romper esa columna, lesionar esa médula espinal y entonces llevar a un paciente que no iba a quedar parapléjico a llevarlo a parapléjico o cuadripléjico cuando es una lesión cervical. O sea, debemos tener mucho cuidado y más ahora que contamos con el sistema de emergencia 911. Claro está que hay que saber que cada minuto que se gana es de vital importancia cuando tenemos a un paciente accidentado. O sea, el minuto de oro. Por eso, en ese primer minuto de un accidente que usted llegó, eso es lo primero que usted debe hacer, llamar al sistema de emergencia 911. Esas policías de camino también siempre están ahí pendientes, pues tienen conocimiento de primeros auxilios y pueden ayudar en mucho. Y cada ciertos kilómetros usted se va a encontrar con una policía de camino, o sea, del Ministerio de Obras Públicas. O sea que a veces, Licho, yo digo que no entiendo cómo es que en nuestro país todavía hay tantas muertes por accidentes de tránsito si tenemos tanta protección en las carreteras. O sea, eso indica que tenemos un grado de cumplimiento muy mínimo de lo que son las leyes de tránsito. O sea, prácticamente no hay conocimiento y tenemos que cuando se fiscaliza una persona que ha violado las leyes de tránsito, yo entiendo que debería de dársele un examen para ver si conoce las leyes. Y si no la conoce y no la pasa, yo entiendo que No, esa doctor, licencia debe de quitársele punto, porque si no es así, doctor, si no somos estrictos, rígidos, vamos a tener más muertes por accidentes de tránsito. usted dijo la cosa final, es la rigidez, es la intolerancia a la violación de la ley, pero también, yo reitero lo que digo, es la educación. Por ejemplo, aquí hay un problema grave con los motoristas. Los motoristas salen a la calle a desafiar a los conductores. Salen a una alta velocidad, se introducen por carriles, zigzagueando en las avenidas. Ellos salen a buscarle un problema, ellos, a sus familiares y también a los conductores. Pero también hay un problema de que se nota una gran inobservancia en las autoridades para, por ejemplo, el respeto a la circulación por los carriles señalizados. Si usted va a doblar a la izquierda, donde hay un semáforo, una señal que diga solo a la izquierda, por ahí solo pueden conducir los vehículos que van a la izquierda. Ya si el vehículo sigue derecho, ese vehículo está violando esa ley y ese vehículo amerita que lo detengan más adelante y lo sancionen. Aquí no hay sanciones por la violación a la ley de tránsito. Aquí hay como que las autoridades se cansaron de esa parte y el régimen de consecuencia reducido al mínimo como está es una gran causa, pienso yo, para que los accidentes de tránsito sean la mayor cantidad de muertes, como usted ha descrito, un índice elevadísimo para la República Dominicana. Pero es que eso tiene que haber una conjugación de esfuerzo, una conjunción de esfuerzo entre autoridades. Tiene que haber una campaña permanente. Una inversión en educación por el tránsito es una educación por salvar la vida. Y eso tiene que tenerlo pendiente el Estado para que
la velocidad, el respeto a la ley sea cumplido. Eso es lo que yo entiendo. Claro, ya para despedirme, digo, ¿y será Sí, que los delivery tienen un librito aparte? sí, Porque es lo que usted dijo, un delivery se te mete a ti por el medio de un tapón y dobla vía contraria. Parece que ellos tienen un librito aparte de las sí. leyes de tránsito Tiene y una eso ley nunca especial. son fiscalizados. Exacto. Por otro lado, ya para finalizar, señores, todos los vehículos tienen direccionales. Dios mío, si usted va a doblar a la derecha, ponga la direccional que usted va a doblar a la derecha. Si va a doblar a la izquierda, ponga la direccional que va a doblar a la izquierda. Si usted se detuvo, señores, pongan las luces intermitentes, porque yo no entiendo de verdad qué cabeza es la que tenemos en nuestro país, que lamentablemente la educación vial no se cumple absolutamente en ninguna parte. Entonces, con eso despido, señores, vamos a cumplir las leyes y con eso nosotros vamos a tener el próximo lunes una conclusión de una Semana Santa con menos accidentes de tránsito. Si Bueno, usted está tomando, dele el volante al otro. Si usted piensa que va a tomar, hable con un grupo del equipo a ver porque no en todos los grupos todo el mundo toma y usted le va a dejar la responsabilidad a esa persona que no toma. Vamos a ver si construimos, como dice el dicho, un país mucho mejor. Muchas gracias. para todos, doctor. Muchas gracias, doctor. Esta ha sido una presentación suya exquisita, como siempre, eh, de reflexionar y de llevar mejor conocimiento sobre la preservación de la vida. Gracias, esperemos que sus ideas sean cumplidas en 1% y el lunes vengamos con menos accidentes, menos víctimas fatales. Pase buena Semana Santa, doctor. No coma mucha habichuela porque seguro que se va a juntar con mucha gente. Claro que sí. Muchas gracias. Bye. Nos vemos el próximo lunes con el doctor Alfredo Polanco. Y ustedes y nosotros vamos a una pausa y venimos en breve. Bien, regresamos con ustedes en este Periodismo y Sociedad de Semana Santa. Hoy tenemos que resaltar que el domingo pues fue el inicio de la Semana Mayor con el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es concelebrado en todas las iglesias católicas con una procesión, con una salutación a la población, una caminata por por las calles de los lugares donde existen las parroquias, por las calles de las parroquias, que así se llama, al territorio donde hay una iglesia, donde hay un local de la iglesia, se le llama parroquia, al territorio donde esa iglesia tiene alcance. Entonces, la marcha el Domingo de Ramos, con una palmita, con una señal de la apertura de esa Semana Mayor y de la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén. Ahí, pues evidentemente que los sacerdotes encabezan esa procesión, esa marcha, y en Santo Domingo, pues todos los años ocurre así. Escuché ayer, bueno, en la parte de lo que es la ciudad colonial y lo que es en la zona norte, los curas llevaron como un mismo mensaje, como que fue el lamento de que la iglesia como que está cada día más lejos del quehacer de la ciudadanía, de la población. Y el monseñor Osoria pues hizo un llamado a la familia para que vuelva con sus hijos al seno de la iglesia, que la palabra de Dios sea cada vez una misión de cada familia,
para que la juventud lo asuma. Esa del domingo para mí fue muy concurrida, fue una manifestación que se dio con mucho apoyo de la población, y a mí me luce que la iglesia está retomando otra vez su rol. El Papa Francisco le ha inyectado un nuevo vigor a la iglesia, porque se ha acercado a la gente, al pueblo. Ya no es un papa solo del púlpito, es un papa cercano. Ya ayer y durante toda esta semana en Roma, pues ha sido bastante bien como higienizado, como preparado, como abierto para que la gente vaya a la misa, y mucha gente ha ido con eso. Con esto iniciamos, repito, la Semana Mayor, que espero que todo lo que tenga que llevarse sea de prudencia, salvar la vida, compartir con la familia, ver cada vez más los motivos de injusticia que llevaron a Jesucristo a la exhibición de una visión, de una nueva vida en esa parte. El jueves se inicia ya lo que es la Pasión de Cristo, en función de que el jueves ya comienza la parte del apresamiento con la última cena. Ya el jueves es un día que está la gente a la expectativa de qué va a pasar con Jesucristo. El viernes es el día del juicio, es el día de la determinación de la crucifixión, es el día de la sentencia, de aquella histórica sentencia ordenada por el rey Herodes, pero que fue ejecutada por su representante Pilato. Pilato, que dice que él no encuentra nada en un hombre que lo que hace es que predicar la venida de Dios, que predica el bienestar, que predica la unidad, etc. Pero él tiene que condenarlo, y entonces ahí es que intercambia a Jesucristo como acusado de blasfemar, de desafiar el poder del imperio, de llamarse rey. Entonces lo intercambia por un ladrón, por un condenado que era parte de una política que tenía el Imperio Romano, y ahí la gente inducida llama que porque eso era un circo que llevó el imperio, y ahí gritan que suelten a Barrabás y que apresen a Cristo. El sábado pues ya es el día en el que se dice la palabra, Cristo sube al cielo, sube con su Padre, y ahí el sábado pues se produce ya la parte del encuentro de Jesucristo con el Señor, con su Padre, y del domingo se manifiesta la resurrección. Por eso llaman domingo de resurrección. Y entonces el domingo es el domingo de alegría, de paz, de regocijo, de esta manifestación del cristianismo que se llama la resurrección, donde el Señor crucificado pues vuelve a la vida, resucita y sirve de ejemplo para que todos sus seguidores pues lo sigan con aquella frase de: el que cree en mí no morirá jamás. Quien crea en mí no morirá jamás.
y ahí se manifiesta ese aspecto de la resurrección. Esta Semana Mayor, que sea la semana de reflexión, y como bien atribuyó el doctor, que sea la semana de la reconciliación, la semana de reflexión para todos. Participemos todos en los actos litúrgicos, los actos que tienen que ver con la iglesia, y los que no, pues nos quedamos en la casa reflexionando, nos quedamos en la casa sin esa bulla estridente que molesta al vecino, que molesta al semejante, que molesta al que transita por la calle, que es necesario esta higienización de la vida de las personas. No sé, Manuel, si estás ahí, vamos a pasar a otro tema con esa parte de lo que nos trae este día interesante. Ayer, el domingo 2 de abril, se conmemora por las Naciones Unidas establecido el Día de la Concienciación sobre el autismo. Concienciación sobre el autismo. Y la concienciación sobre el autismo implica que cada familia, que cada ciudadano comprenda lo que es el autismo. El autismo es una condición por distorsiones congénitas, hereditarias según algunos, transmitidas por los padres a los niños por alguna razón. Debido a esa transmisión, en la distorsión de algunos genes, este niño o esta niña sale con esta desviación, con esta condición. Entonces no es fácil entender, no es fácil convivir con una persona con autismo, con esa condición. Si no se tiene un corazón lleno de amor, de comprensión, de tolerancia, no podremos comprender nunca la necesidad de el cuidado y la forma de cuidar al autista. El autista es una persona inteligente en la mayoría de los casos. Depende del grado con que esa persona se le descubra y depende también de la atención que se le brinda cuando se le descubre, porque es una condición que va en aumento si no se le dan los tratamientos generalmente de trato amoroso, de trato de comprensión de esta parte. Nuestro país celebró este día con una exhibición de las cifras, unas 24.000 personas con discapacidad tiene detectado el sistema educativo. Pero solo de autista, dijo la licenciada Lucía Vázquez, que es la directora del Departamento de Niños con Condiciones Especiales de Educación Especial en el Ministerio de Educación, es la persona que puede dar ese dato, que dio ese dato. Tenemos unos 10.000
10.000 niños detectados con el autismo. Y eso implica básicamente una cifra para llamar la atención de las autoridades. Yo pienso que aquí hay pocas personas con la capacidad de comprender en el aula, de detectar en el aula la condición de discapacidad de ese niño. Yo creo que deberíamos tomar en cuenta estos 10.000 niños. Ellos necesitan una atención diferenciada de parte del sistema educativo nacional. Ellos no están a la altura de los estudiantes normales y esto amerita una preparación para que el maestro, sobre todo de la primera infancia, pueda detectar y saber tratar este caso. No lo tenemos, pero es un reto que han asumido las autoridades, sobre todo el Ministerio de Educación, promoviendo la inclusión en esa parte. Me luce que dentro de estas reformas a la currícula y de esta reforma implica que se han estado formando maestros en la educación básica, la educación inicial, y dentro de todo lo que es la educación inicial está la parte que tiene que ver con ese tema de la condición de autismo, de autista de un niño. Aquí entrevistamos a un experto en esa parte y él decía que la condición se puede detectar a muy temprana edad. A veces se confunde con una hiperactividad del niño. La gran población de escasos recursos entiende que es un acto de malcriadeza, que es un acto de rebeldía del niño, que es un acto de inadaptabilidad a las condiciones que el padre le pone, pero no se da cuenta ese padre, por falta de conocimiento, que es que él está tratando con un niño que tiene esa condición. Por eso es necesario, por eso es muy necesario, una evaluación muy temprana del bebé, una evaluación temprana a la hora de iniciar ese niño, un proceso de observación para que ese niño pueda ser liberado o no, detectado o no con la condición de autista. De lo contrario, ese niño lo van a agrupar como si él no estuviera afectado, no estuviera portador de esa condición, y lo juntan con una mayoría de niños que no tienen esa condición, pero que tampoco lo saben ni tampoco tienen conocimiento de cómo tratarlo, y entonces ese niño va a ser maltratado por los compañeritos y va a ser ultrajado y él no se va a sentir a gusto, y eso le va a hacer un mayor efecto negativo para él poder desarrollarse dentro de su condición. Porque yo conozco a figuras que son ejecutivos, inclusive, con una condición de autista, con un nivel de desarrollo menor que el normal, pero acorde a las mínimas habilidades que se requieren para desempeñar determinados cargos. Y la sociedad, una sociedad incluyente, inclusiva, tiene que velar por esa realidad, tiene que descubrir esa realidad y tiene que dedicarle atención a esa realidad. He visto ministros de educación a los que eso no le importa absolutamente nada. Y un ministro de educación que no vea esos detalles, que no vea esa variedad de los aspectos de su educación, ese ministro no tiene la más mínima condición de ser ministro.
no puede, porque es a través de la educación que se promueve la inclusión en una sociedad. Y la inclusión tiene mucho que ver con la parte de salud y tiene mucho que ver con la parte social en un país. Es decir, que esta visión tiene que ser bien tomada en cuenta por esa parte de las autoridades de educación. Ya tenemos que irnos. Espero que les haya gustado el programa, que les haya agradado. Dejamos otros temas que son de menos reflexión que esa, para que mañana lo podamos compartir. Gracias por su sintonía, gracias por su apoyo, gracias al doctor Alfredo Polanco por esta bellísima disertación que ha hecho en el programa de hoy. Nos veremos mañana si Dios quiere.